Pero lo primero que tenemos que saber, y cuando analizamos y cuando tú me pedís comparar la realidad paraguaya con la realidad uruguaya, es que son dos países que tienen una trayectoria muy diferente en cuanto a su historia y en cuanto a lo que ha sido la evolución del sector ganadero, del agro uruguayo, del agro paraguayo, de la formalización de instituciones que dan un marco regulatorio diferente en diferentes países, de la evolución de la exportación en los dos países que ha sido muy distinta, muy diferente. Simplemente mirar Paraguay, que hace 20 años no existía a nivel internacional como exportador, y hoy el papel que ha tomado, la trayectoria de Uruguay es muchísimo más larga. Entonces, todo eso genera un marco muy distinto que para compararlo habría que poner en escena todos esos elementos para ver en dónde estamos parados hoy en Paraguay respecto a Uruguay. Yo creo que indudablemente que existen temas coyunturales y temas estructurales al momento de analizar la situación hoy. La realidad desde el punto de vista estructural es que Uruguay pasa por un gran momento producto de las estrategias que definió hace muchos años, que está cosechando hoy. Paraguay hoy todavía tiene un debe importante en cuanto a definir estrategia y a dónde queremos ir. Nosotros todavía acá no hemos podido definir el Instituto de la Carne, nos faltan muchos mercados, nos falta trabajar en el tema de tipificación, nos falta definir ¿no? o promover una industria más atomizada y no tan concentrada. Entonces, esos son los temas que hacen a la estrategia Paraguay de futuro, además de los temas que hacen a situaciones puntuales como puede ser la sequía, la situación del dólar, etcétera, etcétera, que son temas que afectan localmente. Y después hay un tema que es fundamental cuando comparamos Uruguay con Paraguay hoy, que se llama el mercado chino, que te diría que es el gran factor determinante de las diferencias que vive hoy un país con otro, se llama China, que está con una voracidad feroz. Eso hace que Uruguay esté con precios tremendamente destacados, a los cuales Paraguay no puede acceder por una decisión política de no venderle a China y mantener el mercado de Taiwán. Entonces eso es una de las grandes diferencias. Ingeniero, hablando un poco de lo que es el mercado uruguayo, ¿cómo ha evolucionado la ganadería, el crecimiento en cuanto a cantidad de animales, por ejemplo, que se manejan actualmente? No, te diría que Uruguay ha sabido, el gran mérito de Uruguay es que ha sabido mantener su stock ganadero, creo que crecer levemente, un stock que ronda los 12 millones de cabezas, pero como contrapartida, Uruguay ha crecido mucho en otros sectores, creció la agricultura, creció la forestación, es un rubro muy importante que ha crecido mucho y que lo que todos creíamos que eso iba en detrimento de la ganadería, nos hemos dado cuenta con el correr de los años que no ha sido así, pero la ganadería se ha ido ayornando en la medida que ha sido más exigente, que ha tenido más exigencias, se ha ido ayornando en su productividad, en sus índices productivos, que también es otro elemento muy importante a la hora de analizar el negocio ganadero entre Paraguay y Uruguay. Y voy a lo mismo, la trayectoria ganadera de Uruguay este, y, y las posibilidades han hecho que se trabaje más en aspectos que acá tenemos debes. Y voy de vuelta y lo digo siempre porque cuando hace 20 años llegamos a Paraguay, vimos una realidad que era muy distinta a la de Uruguay. Lo que vimos acá era la proyección y las buenas posibilidades que había. Es decir, el país de oportunidades en cuanto a todo lo que se podía hacer. Y esto es parte de lo mismo. Paraguay hoy para mí vivimos un momento triste desde el punto de vista de que hemos perdido stock ganadero. Me parece, me parece un debe muy importante que tenemos los productores con el país. ¿Cómo puede ser que en este país que tiene todas las posibilidades por delante, bajemos el stock? ¿Cómo puede ser que Uruguay, que compite contra la ganadería, compite contra la forestación, compite con la agricultura, se haya ayornado y decir, che, tenemos que mejorar nuestra productividad, tenemos que mejorar nuestros índices de preñez, tenemos que mejorar nuestros pesos de ternero destetado, tenemos que mejorar nuestro índice de parición, tenemos que mejorar la edad de faena, tenemos que bajar la edad de faena, todo eso para qué? Para seguir aumentando la exportación, para ser más competitivos, más productivos y aportar más al país. Desde ese punto de vista, cuando hablamos de stock, concretamente me preguntás,
En Paraguay hemos pegado un salto importantísimo. En 20 años subimos de los 7 millones, 8 millones que había en el año 2000 hasta los 14 millones. Pero estamos en una meseta hace un par de años, una meseta provocada también por varios factores que te nombraba recién, que hacen que a veces al productor le cueste jugarse porque no ve la película clara por delante. No tenemos un horizonte claro, tenemos nubarrones y eso hace a veces, sumado a los nubarrones, tenemos consecuencias claras de la sequía, de la inundación. Eso hace que al productor paraguayo le cueste un poco más jugarse por invertir más y por mejorar todos esos índices que son los que van a traer la gran mejora a la ganadería paraguaya. Yo insisto en algo que en cuanto a las posibilidades, el Paraguay tiene posibilidades de crecer en su stock, de duplicarlo si fuera necesario, pero para eso tienen que darse condiciones que todavía nos están dando y que creemos que con el correr de los años, en este proceso de maduración, estamos con los dolores de crecimiento. El país va madurando, ojalá madurara más rápido, los procesos son lentos, pero las perspectivas, las proyecciones y las posibilidades son enormes. Ingenieros, hablamos de clima de negocios a nivel Paraguay, Uruguay o inclusive a nivel regional. En una opinión, como productor ganadero, ¿cuál es ahora mismo el país que se encuentra con el mejor clima para invertir en ganadería? Y, a ver, si hablamos de clima, de negocios, en cuanto a, bueno, en qué país las variables, todas las variables que hacen un negocio están más agarradas, apretadas, atornilladas y conocemos más todas las variables cómo juegan, te diría que Uruguay es el país que tiene el mejor clima de negocio, no tengo ninguna duda. Pero si miramos las posibilidades por delante, que es lo que cuando alguien va a invertir en un país le interesa, a veces para un negocio no sirve que todo esté apretado y ajustado perfecto, sino que sirve más la proyección adelante. No tengo ninguna duda que Paraguay es el país que por lejos tiene la mejor proyección por delante. El futuro está acá, solo que tenemos que ajustar unas cuantas variables y crear otras para que ese futuro se dé en un marco de seguridad, que es lo que todavía necesitamos en Paraguay. Ingeniero, agradecemos muchísimo tu aporte, nos gustaría seguir hablando contigo, hay muchísimo por qué hablar acerca del rubro ganadero, haciendo comparativas o hablando exclusivamente de ambos países, pero vamos a llegar hasta aquí por el momento, vamos a seguir en contacto seguramente próximamente para ampliar más detalles y por supuesto hacer un análisis más profundo sobre este tema que vale la pena hablar. Como siempre, a las órdenes, yo les agradezco mucho. Y yo creo que el mensaje más importante que tenemos que dejar es que el futuro de la ganadería en Paraguay es enorme, mucho más que en cualquier otro país de la región y mucho más que en la mayoría de países del mundo. Paraguay es una joya que tenemos que sacarle brillo y hacerla producir y aprovechar las oportunidades que tenemos. Eso es lo que nos falta. El resto viene todo solo. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa como siempre.